Propuestas de sostenibilidad y seguridad hídrica desde el sector minero energético. Así que por favor invito a subir al escenario a Sandra Yamile Álvarez, líder de sostenibilidad, gerencia de gestión ambiental y de relacionamiento de Ecopetrol. Alejandra Echeverry, líder de ambiente de Cerro Matoso. Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI. Jairo Alberto Villada Arroyave, líder de gestión socioambiental de generación de Celsia. Y William Panflex, director de contenido ambiental de Canal 13, quien actuará como moderador en este segmento. Bienvenidos sean todos. Adelante. Adelante, William. Bienvenido, todo tuyo, este auditorio. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Listo? ¿Dónde lo tenemos? Acá. Bueno, entonces, nada, muchísimas gracias, de verdad, en nombre del Canal 13, y creo que de alguna manera representando a la comunidad, en nuestra labor como periodistas y como conector de audiencias, lo hablábamos hace poco, es muy importante empezar a entender desde las diferentes miradas, y si algo nos enseñan cuando estamos estudiando periodismo, es poder mirar la información de manera holística y de poder ver las diferentes caras de la moneda para poder comunicar de la mejor manera. En ese sentido, para mí es un honor, de verdad, haberlos conocido, estar conociéndolos, estar acompañándolos hoy en este escenario y poder tener este diálogo en el cual podamos contextualizarnos a partir de las diferentes industrias que cada uno de ustedes de alguna manera viene a representar, ¿no? Desde la industria extractivista, si se debe decir de esa manera, del petróleo, desde la energía, desde la minería, y ya Dora, que viene como en representación de todo lo que tiene que ver, de toda la agremiación en torno a este tema y a poder entender de que el ciudadano a pie podamos entender de qué viene todo este concepto, ¿no? De lo que tiene que ver con agua neutralidad, agua positiva y cómo efectivamente desde estos sectores, desde estas industrias, se están cumpliendo y dando un poco más, como nos decías hace poco, Sandra, sobre esto. En ese orden de ideas, pues vamos a iniciar con unas preguntas muy puntuales para cada uno y me gustaría comenzar contigo, Sandra. Desde el área que tiene que ver de poder entender este concepto, ¿no? De qué es lo que estamos hablando con relación al agua neutral y el agua positiva y cómo se recorre ese camino para poder llegar allí. Y es que el agua es un recurso vital para todos, para el desarrollo de las operaciones de Ecopetrol, así como para las comunidades que se encuentran en las áreas donde llevan a cabo, pues, evidentemente, sus operaciones. Con base en esto, Ecopetrol estableció, conocemos que se han establecido una meta en llegar a ser agua neutral al 2045, ¿sí? Mi pregunta va, ¿qué significa ser una compañía que le apuesta a ser agua neutral? ¿Y cómo establecieron su hoja de ruta al 2045? Gracias, William, y muchas gracias, Dora, por la invitación a este conversatorio. Pues yo quiero empezar por decir qué significa para Ecopetrol ser agua neutral. Y significa reconocer las dependencias que tenemos del recurso hídrico y los riesgos que tienen esas dependencias. Pero además, a partir de ello,
identificar oportunidades para generar valor en esas cuencas que nos prestan el servicio ecosistémico y con el objetivo también, por supuesto, de ganar sostenibilidad para las operaciones. Entonces empezamos con la primera palabra, es reconocer, es reconocer. Pero además aquí vienen otros conceptos. Es cómo una empresa como la nuestra le apuesta a fortalecer la jerarquía de la mitigación. Cómo reconocemos que ser eficientes en el manejo del agua puede no ser suficiente, hay que ir más allá. Hay que ir más allá porque tenemos unas cuencas en donde hacemos el aprovechamiento del recurso y donde no estamos solos. Eso es agua neutralidad, es reconocer, reconocer. Ahí quisiera empezar por eso. Ahora, ¿cómo fue el recorrido para identificar una hoja de ruta o para establecer una hoja de ruta? Empezamos hace 7 años, William, cuando empezamos a definir y a identificar y a medir esos riesgos asociados al agua que tenemos, esas dependencias. Entonces, ¿cómo nos ubicamos en una cuenca y miramos el índice de uso de agua, el índice de regulación, la cobertura del acceso a agua potable, que es tan importante, porque allí confluimos muchos sectores. Con todo eso y todos los criterios, además de, por supuesto, la climatología normal del país, la variabilidad climática, los escenarios de cambio climático también, cómo reunimos todos esos criterios y utilizando metodologías aterrizadas al país, priorizamos nuestros activos de acuerdo a su nivel de riesgo. Con eso ya hace 2018 establecimos nuestra primera estrategia de gestión integral del agua. Y de allí parte toda esa estrategia muy enfocada en maximizar la recirculación, la reutilización. En ese momento inclusive ya estábamos en una investigación de reuso de aguas de producción tratada en cultivos agroforestales. Tenemos el primer piloto en el país, reusamos allí 60.000 barriles de agua por día, de agua de producción tratada que viene de la industria petrolera en el riego de cultivos agroforestales. Y allí empieza ese recorrido, pero el visualizar esos riesgos y esas dependencias nos determina cómo puede ser nuestro concepto de agua neutralidad. Agua neutralidad es un concepto acuñado por Ecopetrol y les quiero dar un resumen de lo que es. El lograr ese balance entre el agua que requerimos para operar con todas las acciones que hacemos para reducir la huella de agua, hasta donde sea posible técnica y económicamente, y aquello que no podamos reducir, pues tendremos que compensarlo. Y si logramos que esa compensación sea mayor a la presión que generamos, vamos a lograr también una positividad. Entonces aquí viene otro concepto que es importantísimo y es el de huella de agua, un concepto complejo, un concepto de ciclo de vida que nos permite definir cuál es la presión que le hacemos al recurso por cada barril que producimos o que refinamos. Eso es importante porque nos determina un panorama mucho más amplio a un panorama meramente volumétrico. Aquí se habla de impacto, Entonces ya les conté cuál es el concepto de agua neutralidad, pero también quiero contarles que hay unas líneas estratégicas para llegar allí y tenemos 3 líneas estratégicas. La primera, por supuesto, eficiencia operativa en el manejo del agua y es qué hacemos dentro de nuestras instalaciones y hay un punto importantísimo. Reducir el agua requerida para operar en todos los sentidos, optimización de procesos, detección de fugas y corrección de esas fugas. Pero ¿qué pasa luego de eso? Nosotros al interior de la empresa, y ustedes quizás con toda seguridad han escuchado a nuestro presidente Felipe Bayón, cuando nos dice que el 78% del agua requerida para operar en Ecopetrol viene de la recirculación. A eso nos referimos cuando decimos reduzca el agua fresca requerida para operar. Pero aquí hay otro importantísimo punto. Tenemos adentro de la empresa un compromiso y es que la primera fuente de abastecimiento para nuestras operaciones es el agua recirculada. Es el agua recirculada. El año pasado cerramos en una recirculación de 131.5 millones de metros cúbicos al año. Es un manejo importante de la recirculación y aquí les quiero lanzar un dato importantísimo. Los 2 proyectos que estamos madurando en hidrógeno verde, en Refinería Cartagena y en Refinería Barranca, los 2 tienen como fuente de abastecimiento agua recirculada. Podrían ser agua neutrales desde el principio. Entonces, eso es un punto muy importante. En esa eficiencia operativa en el manejo del agua también tenemos que hablar de vertimientos. Porque ¿qué pasa con los vertimientos? Nuestro propósito a 2045 en agua neutralidad es precisamente eliminar los vertimientos que tenemos.
En los últimos 5 años hemos eliminado 11 vertimientos, que más o menos es una cantidad de 8 millones de metros cúbicos al año. Dejamos de descargar a cuerpos de agua superficial. Entonces, estamos en ese camino también. El reuso de agua, ya lo mencioné, el reuso de agua es una apuesta importantísimo para oportunidades de simbiosis industrial. Interesante, Sandra, también lo que comentábamos y me decías, para poder llegar a agua positiva tenemos que llegar primero a agua neutral. Totalmente, ¿cierto? Totalmente, William, así es, así es. Entonces, primero hay que, el agua neutralidad es poniéndolo en una fórmula simple, me parece que es interesante. En una fórmula simple es sumar el agua que captamos para uso industrial, más el agua que vertemos o que descargamos a cuerpos de agua dulce. Y a esa suma le tenemos que restar el volumen de agua compensado. Si esa ecuación, que es sencilla, nos da 0, logramos ser agua neutral. Pero si esa ecuación sencilla nos da menor a 0, quiere decir que la compensación fue mayor y allí seríamos agua positiva. Pero es importante andar ese camino, ¿no? Primero ser agua neutrales para luego apostarle a ser agua positiva. Bueno, yo te quiero hablar, perdóname, de las otras 2 líneas estratégicas. La segunda es conocimiento y tecnología, y allá hay un tema importantísimo que quiero mencionarles, que es la búsqueda de fuentes alternativas de abastecimiento, y ahí estamos pensando en agua de mar, en agua residual industrial, en agua residual doméstica y en acuíferos profundos, acuíferos que por su salinidad o profundidad no van a competir con otros usos de los otros sectores. Importantísimo, y ahí algo también que es tecnología de punta, digital de punta, inteligencia artificial y analítica de datos al servicio de la gestión del agua. Allí hicimos una alianza con Accenture y AWS y estamos trabajando en una plataforma de gestión abierta de datos de gestión integral del agua. Bueno, y por último, y esto creo que no es menor y tengo que cerrar aquí, es para la compensación todo lo que tenemos que hacer en las cuencas hidrográficas en donde hacemos uso del recurso. Y aquí entran soluciones basadas en la naturaleza, soluciones naturales del clima, acceso al agua potable. Y aquí hay cantidades que les quiero contar: 15 correservas declaradas con 15.000 hectáreas en conservación en terrenos propios. Y en acceso al agua, dentro de la empresa hay una estrategia de desarrollo territorial que le apunta que en el 2024 logremos beneficiar a 1.300.000 personas con las mejoras en la calidad de acceso al agua. Y ese número se va a convertir en 2 millones a 2040. Entonces, eso es compensar también. Eso es compensar también. Creo que ahí redondeé las líneas estratégicas. Sandra. Bueno, y la invitación para que todos en el sector le apostemos a esa meta. Alejandra, desde Cerro Matoso, sabemos que es una compañía con gran trayectoria minero industrial en Colombia, coopera en medianías de los ríos Sure y San Jorge en Córdoba, ¿cierto? Zonas de alta vulnerabilidad al cambio climático. ¿Cómo integra Cerro Matoso la gestión del agua en su estrategia corporativa y cuáles han sido los principales logros, pues, en esta materia? Muchas gracias, William, por la introducción. Muchas gracias a la Andy y a todos los asistentes por estar acá. Efectivamente, para nosotros el agua es un recurso primordial, y creo que para todos el agua es un recurso primordial porque per se es nuestra fuente de vida. Entonces, eso es innegable. Pero desde el punto de vista ya más corporativo, nosotros tenemos una casa matriz que está en Australia, South Turitu, y desde nuestro ADN corporativo el agua es transversal a todos nuestros procesos y servicios. Entonces, desde la estrategia, lo que nos dice Casa Matriz es que nosotros tenemos que tener en cuenta el recurso hídrico primero como un insumo. ¿Sí? Un insumo del proceso productivo quiere decir que tú lo consideras un recurso finito, o sea, eso nos cambia de pronto un paradigma que muchas veces de manera natural asumimos que como el agua la encontramos alrededor de todos nuestros procesos y servicios, consideramos que siempre va a estar allí. Nuestra casa matriz lo que nos invita es a entender que el agua es un recurso finito y así debemos planificarlo en el proceso productivo, es decir, tengo que tener en cuenta cómo lo planifico, cómo lo uso y cómo lo potencializo para que le brinde valor agregado a la cadena de producto. Y segundo, que para nosotros es esencial la producción de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros nos ocupa y está dentro de nuestra estrategia corporativa la protección de cuencas, porque a través de la protección de cuencas se
propicia la producción de agua o se restablecen los mecanismos para que el ecosistema tenga la capacidad de hacer producción de agua. Entonces, de esta manera, desde nuestro ADN nos invita la organización a que todos nuestros procesos y servicios estén planificados desde ese escenario. Eso hace que nosotros hoy en día tengamos unos procesos bastante eficientes en el uso de agua y logremos tener una recirculación de nuestra agua de más de un 90% y que casi que hagamos una captación única y exclusivamente para nuestros procesos de consumo humano, que esas sí las tomamos desde una fuente superficial que específicamente es el río Uré. Entonces, todos esos escenarios nos ayudan a vernos. Nosotros somos minero-industriales, entonces a tener toda esa cadena de producción y de servicio alineada a través del recurso hídrico y ser muy eficientes en su uso. Gracias, gracias Alejandra. Y es que efectivamente, o sea, una de las últimas conferencias en la web nos hablaban que a 2050 92 millones de personas saldrán de sus hogares en los que viven actualmente por efectivamente las consecuencias del cambio climático, y en ese sentido se vuelve una responsabilidad no solo de los sectores y de la industria, sino a partir de todos. Y creo que en el panel también pasado y creo en todos nos hemos referido a que es un compromiso no solamente de una parte de la sociedad, sino efectivamente desde la familia, como padres, como hijos, como tíos, como todo en el ecosistema, ¿no? Como sociedad, de poder comprometernos precisamente a tener esta responsabilidad. Ya no podemos seguir culpándonos con tú tienes la culpa, tenemos que asumir responsabilidades. En ese sentido, Jairo, el agua en Celsia es base fundamental para la generación de energía eléctrica, con cerca de 21 centrales hidroeléctricas en Colombia y Panamá, que generan más del 70% de la energía, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia de sostenibilidad de Celsia y cómo se articula con la gestión del recurso hídrico? ¿Cuáles son sus principales metas y logros alcanzados? Bueno, muchas gracias, William. Unas muy buenas tardes para todo el equipo, para todo el panel y todos los asistentes. Vemos que nosotros desde la estrategia de sostenibilidad de Celsia vemos en el cambio una oportunidad pues para crecer y permanecer en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros permanecer en el tiempo? Es poder tener nuestras actividades, nuestros negocios a lo largo del tiempo a través del mantenimiento de los recursos naturales y digamos nuestros insumos para la producción, generando ese valor agregado para nuestros grupos de interés, nuestras comunidades a lo largo de 3 líneas o digamos de tres ejes estratégicos: el ambiental, el social y el económico. Y dentro de ese eje ambiental pues estamos enfocados en la conservación de los recursos naturales, la conservación del recurso hídrico, manejo de residuos sólidos y además la gestión de riesgos. Entonces, efectivamente, pues para nosotros, Celsia, una empresa de generación de energía en la cual pues además tenemos una matriz, digamos, variada, donde tenemos energía eólica, energía solar, energía hídrica y energía térmica como energía de respaldo. Es importante la conservación del recurso hídrico. Como tú lo mencionas, aproximadamente el 66-70% de la generación de energía en Celsia es a través del recurso hídrico. Entonces, el recurso hídrico es la materia prima fundamental para nosotros. Y a través de eso, pues nosotros realizamos diferentes planes para gestionar ese recurso hídrico. Pueden ser planes, y ya yendo pues específicamente hacia tu pregunta, los logros que hemos podido obtener, son planes que nos llevan a poder optimizar ese recurso. Importante, porque el recurso hídrico para nosotros no es un recurso consumptivo, o sea, nosotros no consumimos el agua, sino que más bien la utilizamos para el proceso como tal. A través del almacenamiento, captamos el agua, la almacenamos en un embalse y luego la liberamos de nuevo al cuerpo hídrico a través de la generación de energía por medio de embalses o a través de pequeñas centrales hidroeléctricas donde el agua viene por su fuente, pasa por unas turbinas y se regresa al río. Entonces digamos que no consumimos el agua, el consumo se da básicamente para uso doméstico, donde las cantidades de consumo de agua son muy pocas, y en ese orden de ideas pues nos hemos concentrado como en 2 frentes. Uno, desde lo técnico, para poder optimizar el proceso, y luego desde la conservación de ese recurso. Desde lo técnico, pues digamos a 2021 teníamos un objetivo de poder optimizar
aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, poder generar más energía con esa misma cantidad de agua. Al 2021 logramos optimizar aproximadamente 230 millones de metros cúbicos para generar más energía. Es decir, generamos muchísima más energía con esa misma cantidad de agua, que de lo contrario, pues optimizándolo a través de procesos de adecuaciones en las turbinas y en los equipos, a través de evitar fugas dentro de los sistemas, que de lo contrario, si no hubiéramos logrado optimizar eso para generar esa energía, deberíamos de haber captado muchísima más agua. Entonces digamos que desde el punto de vista técnico y de la operación, ese fue un proceso fundamental para nosotros. Luego, pues nos concentramos en la fábrica del agua, ¿cierto? En el manejo y la protección del recurso hídrico en las cuencas que abastecen nuestras centrales hidroeléctricas. ¿A través de qué? A través de los planes de compensación por pérdida de biodiversidad y a través de un plan o un proyecto muy bonito que tenemos en Celsi. Proyecto Reverdece, proyecto de restauración ecológica participativa que nació en el Valle del Cauca durante el fenómeno del Niño 2015-2016, pues viendo no solamente que las cuencas, dentro de las cuencas había un déficit de recurso hídrico, pues para la generación, para el consumo de las comunidades, nosotros nos planteamos una alternativa, cómo poder ayudar a compensar, a mitigar ese, digamos, ese impacto que se estaba generando y poder generar el agua para todos estos usos. Entonces nace este proyecto a través del cual restauramos cuencas hidrográficas de una forma participativa, es decir, vamos a la restauración de ecosistemas estratégicos, corredores de biodiversidad, conectividad en cuencas estratégicas para poder que podamos conservar ese recurso hídrico y podamos generar unos hábitats y unas condiciones no solamente para tener el agua, sino para tener una fauna y una flora multidiversa. Entonces digamos que desde ese punto de vista es importante. Enseguida les cuento un poco más sobre los resultados de este proyecto, que es bien lindo y se los quiero Bien, contar. Maravilloso, y podemos darnos cuenta que de cada uno de los sectores, cómo la apropiación y uso del agua varía de acuerdo a su quehacer, ¿no? Bueno, vamos contigo, Dora. Reconociendo la importancia de promover una agenda estratégica basada en el conocimiento y acción empresarial alrededor de la biodiversidad y el recurso hídrico, en el 2015, crean el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, CENAP. ¿Cuál es el rol para contribuir a la seguridad hídrica empresarial y del país? Y ¿cómo viene trabajando en una agenda de agua neutral y agua positiva? Gracias, William. Un saludo a mis compañeros panelistas, al público. Así es, en el 2015 la ANDI, viendo precisamente cómo el agua se convertía, digamos, en un tema central de la conversación del sector productivo, decide crear un centro nacional dedicado precisamente a ser un centro de pensamiento alrededor del agua y la biodiversidad, es decir, empezar a construir desde la ciencia y desde la información una ruta que nos permita movilizar al empresariado en estos temas y también construir mejores políticas y trabajar en los territorios, pero sobre todo también, muy importante, poder accionar proyectos e inversiones en territorio. Es así como el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad en la ANDI se convierte en una plataforma precisamente para que el sector empresarial, en ANDI tenemos cerca de 1.400 empresas, tenemos presencia en 12 regiones, pues pueda potenciar precisamente ese enfoque colectivo alrededor de ese recurso hídrico. Y eso pues sin duda nos ha permitido construir y enrutar una agenda alrededor de lo que denominamos gestión corporativa del agua, que es precisamente conectar muchos de los elementos que hoy han traído a la mesa. Para la ANDI es muy importante primero movilizar al empresariado, en este caso al sector mineroenergético, a que se mida, a que pueda entender cuál es su huella de agua, su huella hídrica, es decir, que pueda entender cuál es el uso, pero también cuál es el impacto que tiene sobre el recurso hídrico, porque esta es la base precisamente para poder definir mejores prácticas, eficiencias que también se reducen, que también implican mejores operaciones, reducción de costos, pero también nos plantea, como todos los desafíos ambientales, no solamente trabajar en nuestras operaciones, implica también entender nuestra cadena de valor, ¿sí?
saber también desde los eslabones de nuestros proveedores, pues cómo es su relación también con el agua. Y algo muy importante y que nos conecta, si bien cada sector, hoy aquí minería, petróleo, energía, tiene sus propios desafíos, los desafíos del agua también son desafíos de territorio. Y ahí sin duda pues no hay, digamos, posibilidad alguna de trabajar solos. ¿Sí? Esto implica necesariamente un trabajo colectivo, un trabajo entendiendo también dónde operamos, porque si bien Colombia tiene una importante riqueza hídrica, no necesariamente las zonas de mayor desarrollo industrial, de mayor desarrollo poblacional, pues son las zonas más ricas en agua. Realmente es donde más se están presentando los desafíos de estrés hídrico. Precisamente desde ahí pues necesariamente tenemos que trabajar con un enfoque de territorio, y en ese sentido pues el centro busca precisamente convocar a las empresas para que podamos hacer un trabajo sí desde nuestras operaciones, pero también con un involucramiento de nuestra cadena de valor y en los territorios. Y esto necesariamente pues implica salirnos, digamos, de ese marco de trabajo individual y pensar en un esquema colectivo, y ahí la ANDI es, digamos, ese es su valor, esa es su oportunidad. Y como centro estamos en ese sentido también movilizando a las empresas y a conectar a las empresas con una red de aliados. Es muy importante porque los desafíos de sostenibilidad, los desafíos del agua necesitan alianzas, necesitan aliados. Es por eso que desde el centro pues nuestra base también tiene que ver con la academia, poder conectar esa ciencia con las empresas para empezar a resolver estos desafíos y estas apuestas que hoy nos trae, por ejemplo, Ecopetrol, de empezar a hablar de agua neutralidad y agua positiva, cómo empezar a traducir esto también de la mano con las universidades. También como centro buscamos trabajar con la cooperación, porque creemos que hay una oportunidad de amplificar inversiones y poder escalar, digamos, estas apuestas. También muy importante el enfoque con las comunidades. Necesariamente necesitamos lograr que las comunidades puedan hacerse parte de los procesos alrededor del agua y el sector productivo, y más en un sector como el sector minero energético. Es por eso que desde el centro también estamos trabajando muchísimo desde un enfoque de ciencia participativa, y es realmente poder involucrar a las comunidades en esas métricas, en ese monitoreo, para que no seamos nosotros diciendo estamos cumpliendo, estamos generando, digamos, eficiencias, sino que también pues las comunidades puedan ratificarlo en la práctica, y que esto también se convierta en un vehículo de gestión del riesgo a propósito de los fenómenos de variabilidad climática. Y ahora también nos plantean las empresas desafíos como agua neutralidad y agua positiva, y pues desde ahí como centro nuestra idea es poder empezar a construir esas bases conceptuales en conjunto con las empresas, con la institucionalidad, y por supuesto empezar, digamos, a crear comunidad de práctica. Yo creo que el rol que tiene el gremio es precisamente lograr que no una empresa, sino que el sector productivo en su conjunto se movilice hacia una gestión corporativa del agua con una visión, digamos, integral que pasa por la empresa, su cadena de valor y el territorio. Gracias, Dora. Y en todo lo que nos has explicado, hay un término que ha sido repetitivo, la palabra desafío, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarles a cada uno, desde sus áreas que lideran, ¿cuál ha sido el mayor desafío al cual se han enfrentado y consideran que se van a enfrentar en el corto y mediano plazo? ¿Cómo así? Bueno, perfecto. Nosotros como organización hemos enfrentado dos retos grandes. Uno de ellos lo mencionaba ahorita y es cambiar el chip. Cambiar el chip en la medida de que tenemos que entender que el agua hay que gestionarla y gestionarla bien. Por eso nuestro primer reto fue cambiar el chip y decir es un insumo que debe ser planificado y que lo tenemos que considerar finito. Y ese cambio del chip cuesta, o sea, porque como lo mencionaba hace un rato, siempre partimos de la base de que el agua está allí. Pero cuando nos enfrentamos a fenómenos como el cambio climático y nos damos cuenta que no necesariamente el agua está allí, o que el agua tiene unos regímenes de precipitación estacionales como los que se suelen dar en Colombia, donde unos meses la tengo y otros meses no,
Entonces tenemos que comenzar a pensar de manera diferente ese recurso ya de cara a cómo hacemos uso de ese recurso en las organizaciones. Entonces ese fue uno de nuestros primeros grandes cambios de chip. Y el segundo cambio tiene que ver justamente, o reto, tiene que ver justamente con esto de la variación climática y de cómo nosotros entendemos que el agua, siendo estacional, los periodos de lluvia en Colombia, sobre todo en la zona en la que nosotros estamos ubicados, no solamente es decir, acá tengo mucha precipitación, sí, pero es que entendamos que no está la precipitación todo el año ni en la misma magnitud. Entonces uno comienza a enfrentar a retos de cómo la almaceno, ¿sí? Y el cómo la almaceno entonces ya te lleva necesito unas grandes áreas para almacenar agua. Pero entonces esas grandes áreas se convierten en unos reservorios y esos reservorios necesitan mantenimiento porque se van a sedimentar o las aguas van a necesitar estar oxigenadas porque estancadas no las puedo tener, ¿verdad? Entonces todos estos retos que nos lleva el cambio climático nos obligan a nosotros a pensar no solamente cómo utilizamos diferente y de manera más optimizada el agua, sino también cómo garantizamos que el recurso va a estar ahí, pese a que no hayan lluvias. ¿Sí? Entonces esos escenarios de almacenamiento que también le pegan fuerte al país cuando estamos hablando de generación eléctrica, porque los embalses bajan su nivel, nosotros lo hemos sufrido en nuestra microescala comparado con un embalse productor de energía, pero creo que es uno de los grandes retos a los que se enfrentan no solamente Cerro Matoso, sino todos los que estamos asociados con producción de energía a partir del agua. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Yo creo que estoy de acuerdo con mucho de lo que tú dijiste, casi con todo, porque yo creo que el mayor desafío que ya pasamos esa página es lograr posicionar la conversación frente a gestión integral del agua ahí, en la alta dirección. Eso no es tan sencillo porque hay muchos temas puestos sobre la mesa. Entonces es fácil que ese tema se quede ahí relegado. Bueno, eso costó, sin embargo, hoy el tema de gestión del agua en la empresa está ahí, en la estrategia, en la alta dirección. Está mapeado inclusive en nuestro mapa de riesgos empresariales, pero además está explícito en nuestra estrategia Energía que Transforma 2040, ahí está, agua neutralidad 2045. Entonces yo creo que es el desafío más grande que tienen las empresas, darle el mismo nivel a la conversación, reconociendo otra vez la dependencia que tenemos. Hay otro par de desafíos que me parece importante mencionarlos, y uno es movilizar esa acción colectiva en las cuencas abastecedoras. Eso no es tan fácil, es cómo nos unimos entidades públicas, privadas, la academia, la sociedad civil en general, para trabajar en soluciones basadas en la naturaleza, allí en esas cuencas abastecedoras de las que dependemos todos. Ese es otro desafío importantísimo. Y por último, en esa fórmula de agua neutralidad hay un desafío en el que estamos caminando y yo creo que este año lo vamos a lograr, y es cómo de alguna manera se vuelve o se convierte en metros cúbicos cada acción que hacemos en la cuenca, cada acción de conservación, cada proyecto de acceso al agua potable, cada proyecto de tratamiento de aguas residuales municipales. Eso hay que convertirlo en metros cúbicos para conocer realmente el beneficio que como empresa estamos generando. Son los tres desafíos que creo que vamos a tener todos en común. Sí, por supuesto, los desafíos del agua se comparten. Quisiera entonces focalizar en un desafío muy importante que es la gobernanza. La gobernanza del agua. Los que han tenido oportunidad de participar en los consejos de cuenca o estos espacios de participación multiactor, habrán, digamos, visto la complejidad que significa poder crear conversaciones entre instituciones, alcaldías, comunidades, sector empresarial, alrededor de un mismo territorio que se comparte, pero en donde hay un millón de intereses, muchos de ellos particulares, y poder desde ahí crear esos consensos y trabajar, digamos, por ese propósito común, realmente es un desafío. Pero a la vez que es un desafío, digamos, es una necesidad que los sectores productivos se hagan parte de esas conversaciones, precisamente para que esa visión y el poder escuchar al resto, digamos, de las miradas que hay en los territorios, pues permita precisamente empezar a trabajar
en los cómo, en cómo poder proteger la cuenca, en cómo crear una visión, digamos, de sostenibilidad de esos territorios. Entonces, la gobernanza para mí es un tema desafiante, pero necesario, y pues ya vamos a ver más adelante en esta conversación precisamente cómo eso conecta con la apuesta que tiene este gobierno en agua y pues ahí la necesidad aún más de estar presentes en esas conversaciones. Yo creo que el desafío y marcando digamos, como los 3 conceptos que acaban de exponer los panelistas, yo creo que esto es la gestión integral del recurso hídrico, ¿cierto? Cómo gestionar el recurso hídrico de una forma integral, donde todas las partes puedan estar involucradas, como les mencionabas, las empresas, las comunidades, las corporaciones autónomas regionales que son fundamentales en este proceso, los usuarios del recurso hídrico, porque en estas cuencas se presentan muchos conflictos por el agua, ¿cierto? Los que generan energía, los que necesitan el agua para el acueducto, los que necesitan el agua para el distrito de riego, los que necesitan el agua para la ganadería, para los cultivos. Entonces creo que en ocasiones no tenemos una visión integral de ese manejo del recurso hídrico, y esto nos genera pues muchas dificultades porque no tenemos todas las áreas declaradas para la conservación del recurso en la parte alta de la cuenca, además de la formalización de las actividades, ¿cierto? Hay deforestación, hay tala ilegal, hay minería, hay concesiones o no hay concesiones, captaciones ilegales de agua para diferentes usos industriales, domésticos. Entonces creo que desde ese punto de vista la gobernanza que menciona Dora es fundamental, porque tiene que haber un ente que articule, digamos, todos estos grupos de interés para gestionar ese recurso hídrico. De otra forma, pues vamos a seguir viendo la gestión del recurso hídrico de una forma fragmentada, por pedazos en la cuenca, donde no se tienen en cuenta los demás actores. Creo que ese es el reto principal. Gracias, Jairo. Bueno, nos quedan 9 minutos 46 y no, pues nos quedaríamos aquí conversando toda la tarde, pero teniendo en cuenta en sus respuestas con relación a los desafíos, me parece muy importante el tema de posicionar esta conversación, ¿no? Y que no es una sola conversación que quede aquí, sino que efectivamente podamos avanzar y elevar, ¿no?, a otros niveles esta conversación y en especial su gestión corporativa. ¿Cómo lograr articular la acción empresarial con las prioridades del gobierno nacional de promover un ordenamiento basado en el agua? Bueno, yo creo que cada territorio tiene sus propias necesidades. Hay que entender muy bien cuál es la necesidad del territorio, ¿sí? Y desde ahí planificar de manera integral la institución, la empresa y las comunidades trabajando juntos cuál es esa estrategia para abordar. Nosotros tenemos un proceso muy bonito en el que entendimos que en el departamento de Córdoba la ganadería ha retirado buena parte del bosque que existe en la zona. Nosotros hemos hecho a través de nuestro proceso pues como empresa, pero trabajando con la institución y trabajando con las comunidades, por ejemplo, la resiembra de más de 1.600 hectáreas y nuestra propuesta es llegar casi a 2.700 hectáreas. Pero entonces lo convertimos en un ejercicio que no solamente va en un tema de sembrar árboles en una zona definida, sino que une todos los elementos de la cadena para que, por ejemplo, la comunidad pueda participar de ese ejercicio siendo los viveristas, siendo quien planta, quien hace el mantenimiento y en el futuro, ¿por qué no podamos desarrollar en ellos mismos las capacidades de ser quienes guarden el bienestar de esos bosques? Eso en última instancia no solamente va a estar reflejado en una producción de agua para la zona, sino que además desarrolla capacidades en la comunidad y desarrolla la comunidad para el bienestar en general del departamento. Entonces yo creo que en la medida que este tipo de proyectos o iniciativas, ya sean de la entidad pública, privada o de la misma comunidad, tengan una articulación, un propósito definido, el proyecto funciona bien y le brinda valor agregado y bienestar a la sociedad en general. Gracias, Alejandra. Sandra. William, yo quisiera de pronto amarrar esa pregunta a lo que dijo Dora frente al ordenamiento alrededor del agua.
Yo quisiera pensar en un ordenamiento alrededor de la seguridad hídrica que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión ambiental, tiene una dimensión doméstica, una dimensión urbana, una dimensión de resiliencia ante desastres naturales, pero también tiene una dimensión económica. Si uno ve el ordenamiento alrededor de la seguridad hídrica, allí nos articulamos todos, allí todos nos encontramos. Entonces eso sería bien interesante, porque además hay un tema en el ordenamiento alrededor del agua que es la falta de detalle que tenemos en conocimiento, por ejemplo en los humedales. Tenemos escalas, identificación de humedales a unos 100.000. Esa escala no permite detallar en dónde efectivamente se tienen que hacer las acciones de conservación, de restauración, pero tampoco en dónde se tienen que hacer las de uso sostenible, las de manejo sostenible. Y tanto nuestras actividades como las comunidades conviven con esos ecosistemas estratégicos. Entonces, si ese ordenamiento se enfoca en eso, en mejorar ese detalle, yo creo que convendría muchísimo. Hay otro punto importantísimo y es que el ordenamiento debe mapear a todos los sectores que ya existen allí. Nosotros somos un sector que existe, pero que además aporta esas medidas de conservación y restauración, y además que siempre hemos estado dispuestos además a aportar en medidas de uso sostenible en esas cuencas. Entonces yo creo que pensar otra vez en ordenamiento alrededor de la seguridad hídrica plantea un panorama mucho más extenso y reconoce a cada sector que está allí en esa cuenca. Yo creo que eso es bien importante y hay que ponerlo sobre la mesa. Gracias, Sandra. Sí, definitivamente esa apuesta del gobierno concentra en materia ambiental un tema que es el agua. ¿Sí? Por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo que pues, le dedica al agua y mencionan precisamente un ordenamiento basado en el agua. Sin embargo, pues creo que por años siempre ha habido un ordenamiento que considera el recurso hídrico en su planificación, así que pues aún quedan algunas dudas de qué significa para este gobierno y para esa visión un ordenamiento basado en el agua y efectivamente cómo se van a conciliar todas esas miradas de desarrollo social, económico y por supuesto de protección ambiental en esa visión de ordenamiento. Creo que en medio de todo eso está la confianza. Creo que hay que generar, digamos, un escenario muy importante de confianza. Creo que lo que se está trabajando desde este sector para abrir la información, para compartir los datos, para generar precisamente alianzas que den a conocer precisamente esos avances en la economía circular del agua, pues son precisamente pasos muy importantes para esa apuesta de confianza. Creo que también es importante alinear, digamos, esa visión nacional de gestión integral del recurso hídrico con esa visión regional de las corporaciones autónomas regionales y otros actores también municipales que intervienen alrededor del recurso hídrico, de manera que pues podamos como empresas también y como sectores poder, digamos, tener esa cancha definida tanto en lo nacional como en lo regional para la gestión integral del recurso hídrico. Y creo que es muy importante, además, digamos, de poner el ojo en estos sectores, digamos, que de por sí ya están bastante regulados y controlados, pues también atender y poner, digamos, la mirada en todas esas actividades que hay que formalizar, lo mencionabas hace un momento, también todas esas actividades ilegales y, por qué no, criminales que se efectúan en los territorios y que son los que realmente tienen el mayor consumo e impacto sobre el recurso hídrico en este momento. Realmente más del 52% del recurso hídrico pues está, digamos, concentrado, demandado por la actividad agrícola, pecuaria, en los sectores que se alcanzan a medir. Y pues hay veíamos que hay un bastante subregistro. Entonces, importante que así como se está poniendo la mirada en el sector regulado, en el sector que ya está bastante regulado como el sector mineroenergético, pues también se pueda atender esos desafíos, por ejemplo, de la deforestación y de la contaminación del recurso hídrico, pues que también implican esa mirada de ordenamiento y gestión integral del recurso hídrico en el país. Gracias, Dora, has tocado un punto muy importante. Jairo. Yo creo que fundamental desde ese ordenamiento, precisamente como lo mencionaba ahora, es la articulación con unas políticas claras desde el nivel más alto del gobierno, desde los ministerios de medio ambiente, donde articula las corporaciones,
donde vayamos en la misma línea. En ocasiones es la corporación hacia un lado, el ministerio hacia el otro y nosotros quedamos en el medio sin saber cómo gestionar esos recursos, donde vayamos articulados con las administraciones municipales, ¿cierto? Con las alcaldías, con las juntas de acción comunal, para poder implementar todas esas estrategias que desde nuestras compañías realmente son retadoras. Se invierten muchísimos recursos en manejo de recurso hídrico, de cuencas hidrográficas, y creo que es fundamental. Y adicionalmente, diría yo, generando unas políticas de incentivo, ¿cierto? Cómo poder incentivar a las empresas y a otras entidades u otros actores para que inviertan en este tipo de estrategias. Caso particular, desde Celsia nosotros venimos implementando desde el año pasado un programa de un pago por servicios ambientales a través del mecanismo de obras por impuestos. Entonces, a través de ese mecanismo de obras por impuestos, nosotros decidimos si pues, pagamos el impuesto como tal o si ese impuesto lo invertimos en manejos de ecosistemas estratégicos. Hoy estamos implementando, o este año implementaremos en Tolima, en la zona de los páramos, en la zona de los nevados, un plan, un pago por servicio ambiental que va de la mano a restaurar cuencas, de la mano de la comunidad, educar a la comunidad para que aprendan a conservar, a restaurar esas cuencas hidrográficas, y por medio de esto pues nosotros estamos más seguros de que los impuestos están bien invertidos, protección del recurso hídrico, conservación de ecosistemas, y que finalmente pues va a tener un beneficio a toda la comunidad. Entonces creo que ese es el tipo de estrategias que deberíamos seguir en ese tipo digamos, en ese frente de incentivos tributarios. Vale, Jairo, muchísimas gracias. Felicitarlos, de verdad que me llevó un honor haberlos conocido, escucharlos, aprenderles de toda su experiencia, y que esto no solamente quede aquí, sino que efectivamente se pueda extender no solamente a las demás empresas, sino a las familias y a nuestro quehacer diario del agua, siendo un recurso primordial para vivir y para la existencia. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la Andy nuevamente. Dora, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias. Muy bien, como nos decía nuestro